8 años habían transcurrido desde que la existencia de Isabela se fragmentó en 1000 pedazos. En el preciso instante en que compartió con Ricardo la noticia del embarazo, él la desechó como si fuera un estorbo, lanzando acusaciones de manipulación antes de esfumarse por completo. Estaba completamente seguro de que convertirse en padre destruiría sus ambiciones. Isabela quedó desamparada, pero cultivó una certeza que la mantendría en pie. Tarde o temprano, Ricardo enfrentaría las consecuencias de su cobardía. Los años no pasaron en vano. Con una determinación inquebrantable que desafiaba cualquier adversidad, Isabela moldeó su vida en torno a la crianza de Miguel, quien próximamente cumpliría 8 años y era su razón de existir. Paralelamente, Ricardo había escalado hasta convertirse en un magnate de los negocios. Había contraído matrimonio con Mariana, heredera de una dinastía poderosa, y había procreado a Lucas, un niño que apenas rozaba los 6 años de edad. La realidad que Ricardo había construido parecía inquebrantable, una fortaleza perfecta, hasta que el destino decidió intervenir mediante un grave percance que dejó a Mariana postrada en cama, enfrentando meses de rehabilitación intensiva. La familia aristocrática necesitaba con urgencia alguien que cuidara al pequeño Lucas durante esta crisis. Para Isabela, aquella vacante representaba la llave dorada que había esperado durante años. La mujer que ahora se presentaba no guardaba el más mínimo parecido con aquella joven vulnerable de hace 8 años. Su transformación física era absoluta. La melena larga y castaña clara había sido reemplazada por un corte pixie de tono negro azabache con reflejos Borgoña. Unos anteojos de montura rectangular y minimalista enmarcaban su rostro. Su vestimenta consistía exclusivamente en traje sastre de colores neutros y líneas severas. Incluso su manera de moverse había mutado. Donde antes había dulzura, ahora proyectaba autoridad y distancia calculada. Adoptando la identidad ficticia de Sofía, fabricó un expediente laboral intachable con referencias verificables. La razón por la cual Ricardo no logró identificarla resultó ser más simple de lo esperado. Su agenda lo consumía por completo. Saturado por negociaciones empresariales críticas y angustiado por el pronóstico médico de Mariana, Ricardo transfirió la responsabilidad de seleccionar a la nueva niñera a su asistente ejecutiva de mayor confianza. Una vez integrada al personal doméstico, Ricardo apenas cruzó palabras con ella durante breves encuentros en los amplios pasillos de la propiedad, limitándose a dictar órdenes mecánicas sobre horarios y protocolos. Difícilmente recordaba el apellido falso que ella había proporcionado, mucho menos podría establecer alguna conexión entre esa figura distante y corporativa con la joven enamorada que desechó sin miramientos. Ricardo había permitido que su némesis cruzara el umbral de su hogar, sin sospechar que estaba contratando a la madre de su hijo mayor. La estrategia de Isabela consistía en pulverizar el prestigio de Ricardo cuando las circunstancias fueran óptimas. Sin embargo, el cosmos le preparaba una prueba que jamás anticipó: desarrollar un vínculo maternal con Lucas. Isabela desarrolló un apego hacia Lucas, de 6 años, que la tomó completamente desprevenida. Ella, que llegó alimentada por el resentimiento, descubrió un sentimiento profundamente maternal y protector hacia el niño. Lucas poseía una ternura natural, aunque mostraba cierta obstinación y adoptaba la costumbre de cruzar los brazos cuando algo lo molestaba, exactamente como Miguel, su hijo de 8 años. Más revelador aún, la forma en que Lucas la abrazaba
reclinando la cabeza lateralmente contra su pecho, y cómo dirigía la mirada hacia las alturas cuando formulaba interrogantes complejas, replicaban con precisión milimétrica los gestos característicos de Miguel. Esta sincronía era imposible de racionalizar. Observaba en el vástago de su enemigo el espejo viviente de su propio hijo, y esta revelación comenzó a erosionar su sed de retribución. El esquema de venganza empezó a desmoronarse. Resultaba inconcebible la idea de lastimar a Lucas como instrumento para castigar a Ricardo. Ricardo, entretanto, empezó a percibir la entrega de Sofía. Notaba la atmósfera hogareña más armoniosa, a Lucas considerablemente más alegre y equilibrado emocionalmente. Experimentaba una atracción inexplicable y una serenidad al regresar cada noche que contrastaba dramáticamente con la aridez afectiva de su matrimonio. La presencia de aquella empleada, a quien apenas conocía superficialmente, transformaba su residencia en algo que no había sentido en años, un refugio genuino. La situación alcanzaba un punto crítico para Isabella. Se descubría enamorándose del hijo de quien juró destruir, mientras su anhelo de venganza se disolvía ante este nuevo afecto incondicional. Pero el destino, impaciente ante tanta dilación, estaba a punto de provocar la colisión inevitable entre las dos vidas que Ricardo intentó sepultar en el olvido. Isabella recibió un llamado de emergencia relacionado con Miguel y las alternativas se esfumaron. Debía trasladar a su hijo de 8 años a la mansión de Ricardo, aunque fuera por un período limitado. El universo estaba orquestando una confrontación definitiva, empleando el arma más devastadora concebible, la semejanza irrefutable entre los dos hermanos que él había engendrado. La urgencia médica con Miguel, una fiebre que superaba los 40 grados en la guardería, obligó a Isabella a tomar una determinación que podía destruir todo. Sin red de apoyo y aterrorizada ante la posibilidad de que Ricardo descubriera la verdad, lo introdujo en la mansión, advirtiéndole que permaneciera oculto en el área de servicio mientras Ricardo trabajaba en su despacho privado. Miguel, de 8 años, un chico naturalmente inquisitivo e inquieto por temperamento, ignoró las instrucciones maternas. Se aventuró a explorar la imponente propiedad, el salón principal, inundado por los rayos dorados del atardecer, se convirtió en el escenario del encuentro que Ricardo más debía evitar, aunque desconocía por completo esta amenaza. Lucas, de 6 años, se encontraba allí, concentrado en sus dibujos dispersos sobre la alfombra persa. Lucas alzó la vista cuando detectó movimiento. Sus ojos color avellana se clavaron en el intruso. Miguel era prácticamente Lucas, proyectado 2 años hacia el futuro, compartiendo la idéntica estructura facial, el mismo cabello oscuro con remolino rebelde en la coronilla y, de manera inconfundible, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda que se marcaba al sonreír. Eran 2 réplicas humanas, divididas únicamente por un secreto explosivo. La puerta del despacho se abrió de golpe y Ricardo emergió mientras gestionaba una llamada telefónica. Se paralizó instantáneamente. El dispositivo móvil casi se le escapa de entre los dedos. Su mirada alternaba entre Lucas y Miguel en secuencia rápida, regresando una y otra vez. Sus párpados se contrajeron. El color abandonó su rostro por completo. Ricardo contemplaba cómo su pasado negado tomaba forma física ante él. Los rasgos faciales, la manera en que Miguel distribuía su peso corporal mientras observaba a su hermano menor, era el hijo cuya existencia rechazó categóricamente. Conmocionado hasta la médula, exigió saber qué clase de farsa estaba presenciando.
Isabela irrumpió en el salón, sintiendo cómo el pánico congelaba cada terminación nerviosa de su cuerpo. Manteniendo una compostura forzada que casi la traiciona, se disculpó profusamente ante Ricardo y elaboró una explicación improvisada. El niño era el vástago de su prima hermana, quien había desarrollado fiebre alarmante en el centro infantil y requería ser recogido inmediatamente. Lo había traído temporalmente hasta que su familiar pudiera recogerlo personalmente. Ricardo mantenía la vista fija en Miguel sin pestañear. Se aproximó gradualmente, casi en trance hipnótico por la semejanza abrumadora. Interrogó a la supuesta niñera, señalando la coincidencia física absurda que desafiaba cualquier probabilidad. Verbalizó su asombro ante el hecho de que el muchacho parecía un clon perfecto de Lucas. Isabela, armada con una narrativa elaborada al instante, argumentó que todo el mundo comentaba esa semejanza y que el progenitor del muchacho padecía una enfermedad genética poco común, coincidentemente la misma condición médica hereditaria que afectaba al linaje de Lucas. Exhaló profundamente con dramatismo calculado, revelando que su prima enfrentaba la maternidad en soledad y que esa era una carga doble insoportable, razón por la cual ella misma trabajaba incansablemente para ayudarla económicamente. La referencia a una patología hereditaria infrecuente hizo que Ricardo retrocediera físicamente, permitiendo que la paranoia inicial cediera terreno ante una especie de empatía forzada y mecánica. No obstante, la semilla de la sospecha había germinado profundamente. En cuanto Isabela y Miguel se retiraron hacia el sector destinado al personal doméstico, Ricardo se encerró en su despacho privado. La concentración lo había abandonado por completo. La fotografía mental de ambos niños lado a lado, la evidencia irrefutable de que existía un patrón hereditario que resultaba imposible desestimar, carcomía cada rincón de su conciencia sin tregua. Ricardo tomó su dispositivo móvil y marcó a su contacto más reservado y competente dentro de su corporación, su director de seguridad corporativa, Bruno. Emitió la instrucción con voz tensa. Bruno debía ejecutar una investigación exhaustiva y absolutamente confidencial sobre la empleada doméstica, Sofía. Necesitaba cada fragmento de información disponible, identidad completa verificable, domicilio real, círculo familiar detallado. Si ella estaba fabricando mentiras, él requería conocer los motivos exactos en un plazo máximo de 24 horas. La indagación de Bruno, como era predecible tratándose de un profesional de su calibre, se estrelló contra un muro impenetrable. El expediente laboral de Sofía resultó ser completamente fraudulento. La dirección proporcionada correspondía a un edificio demolido hacía 2 años. El número telefónico, un chip prepago desechable sin rastro. Ricardo recibió el informe experimentando un pánico contenido que le atravesaba el pecho. Bruno le comunicó que la documentación había sido falsificada con maestría técnica y que el nombre Sofía carecía de cualquier registro oficial previo. Se trataba de una identidad que parecía haber materializado de la nada absoluta. Ricardo cortó la comunicación, sintiendo cómo la estabilidad se desmoronaba bajo sus pies. Estaba compartiendo su hogar con un espectro, una infiltrada profesional. El terror y la furia se amalgamaron en su interior de manera tóxica. Comprendía que la niñera mantenía una conexión directa con su pasado sepultado, con aquel único encuentro con Isabela, ocurrido 8 años atrás en circunstancias que prefería no recordar. Pero surgían interrogantes aterradoras. ¿Por qué el elaborado disfraz?
venganza meticulosamente planificada, extorsión financiera sofisticada. Se encontraba atrapado en una trampa sin salida aparente. Despedirla abruptamente generaría sospechas inmediatas y potencialmente peligrosas. Debía guardar estratégicamente, vigilándola con extremo cuidado. Ricardo, el magnate que había desarrollado sentimientos genuinos por la serenidad que Sofía había introducido en su existencia, ahora la percibía como una amenaza latente. Su deseo previo de acercarse emocionalmente a ella mutó en un instrumento de vigilancia obsesiva alimentada por la paranoia. Comenzó a monitorear cada uno de sus movimientos constantemente, pero la motivación ya no era atracción romántica, sino desconfianza absoluta y justificada. Intuía que en cualquier momento imprevisible, la fortaleza perfecta que había erigido se derrumbaría estrepitosamente, y la llave maestra para su aniquilación total vestía uniforme profesional de niñera, residía bajo su propio techo y amaba genuinamente a su hijo menor. Ricardo subsistía bajo una tensión extrema que lo consumía gradualmente. Sabía con certeza que Sofía representaba una impostora vinculada a episodios oscuros de su pasado, pero desconocía su verdadera identidad y sus motivaciones reales. Con cada jornada que transcurría, su atracción inevitable hacia la niñera y su temor hacia ella se intensificaban en proporciones idénticas y alarmantes. La observaba desde la distancia calculada, intentando descifrar el enigma que representaba. Isabela, entretanto, detectó el incremento exponencial de la paranoia de Ricardo. Él formulaba interrogantes indirectas sobre su historia personal, su núcleo familiar y su trayectoria anterior a su empleo en la propiedad. Ella percibió con claridad meridiana que la investigación profesional había sido activada y que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar definitivamente. Isabela, sintiéndose acorralada contra las cuerdas, determinó acelerar drásticamente su estrategia original. Comenzó a sembrar discretamente pequeñas esporas de insatisfacción conyugal en el matrimonio de Ricardo, evitando confrontaciones directas con Mariana, pero mediante conversaciones aparentemente ingenuas con Lucas y el resto del personal doméstico sobre la ausencia emocional crónica del patriarca. Su objetivo estratégico consistía en erosionar la confianza de Mariana en Ricardo antes de que la revelación sobre su identidad falsificada emergiera inevitablemente. Una noche particularmente tensa, mientras Ricardo permanecía encerrado en su despacho, Isabela descubrió accidentalmente un expediente relacionado con su investigación sobre Sofía, parcialmente expuesto sobre el escritorio. Su corazón se paralizó instantáneamente al leer su nombre auténtico, Isabella, y la palabra embarazo garabateada en una anotación manuscrita al margen. Ricardo ya había descubierto su verdadera identidad. Isabella rechazó la posibilidad de esperar pasivamente a que él la enfrentara. Al día siguiente, solicitó formalmente una reunión privada con él en el despacho. Retiró deliberadamente los anteojos de montura rectangular y liberó su cabellera del recogido severo, permitiendo que cayera naturalmente sobre sus hombros, recuperando instantáneamente su apariencia original y reconocible. Ricardo, al contemplarla transformada, quedó completamente paralizado. Ya no identificaba a la niñera distante Sofía, estaba frente a Isabella, la mujer que había desechado cruelmente años atrás. Ricardo interrogó a Isabella con voz temblorosa de ira contenida, demandando explicaciones sobre sus motivaciones para ejecutar semejante engaño.
Necesitaba saber si había venido con intenciones de chantajearlo sistemáticamente o si todo giraba en torno a una extorsión monetaria. Isabella rechazó categóricamente que sus intenciones fueran económicas. Declaró sin titubear que había llegado impulsada exclusivamente por sed de retribución. Ansiaba que él experimentara el sufrimiento que ella padeció tras ser abandonada junto con el hijo de ambos. Deseaba fervientemente que Mariana descubriera su verdadera naturaleza, un cobarde que huye de sus responsabilidades fundamentales. Ricardo contraatacó verbalmente. Reveló que ya poseía información completa sobre ella y el muchacho. Confirmó explícitamente que Miguel era su descendiente legítimo, prácticamente idéntico a Lucas en aspectos físicos innegables. Entonces, con frialdad calculada, le preguntó qué cantidad monetaria necesitaba para desaparecer permanentemente. El tono de Isabella se elevó varios decibeles. Señaló con amargura que él continuaba interpretando todo mediante la lente del dinero. Aclaró enfáticamente que no ansiaba sus recursos financieros, sino presenciar cómo experimentaba exactamente lo que ella había sufrido en carne propia. Confesó que estaba logrando su objetivo de manera satisfactoria, hasta que el amor maternal inesperado por Lucas la obligó a detenerse abruptamente. Isabella señaló con gesto dramático hacia la puerta entreabierta, desde donde se filtraba la risa inocente y cristalina de Lucas, y confesó vulnerablemente que la convivencia diaria con el pequeño, observando las similitudes asombrosas entre ambos hermanos y el afecto maternal genuino que desarrolló hacia el hijo de su enemigo, la forzaron a abandonar su plan de venganza meticulosamente trazado. Resultaba imposible concebir destruir emocionalmente a Lucas. La revelación impactó devastadoramente a Ricardo. Percibía la profundidad auténtica de la transformación de Isabella, pero, simultáneamente, experimentaba furia descontrolada por haber sido privado injustamente de conocer a su primogénito durante años cruciales. La confrontó agresivamente, declarando que ella no poseía ningún derecho moral para ocultar la existencia de su hijo durante todo ese tiempo prolongado. Isabella replicó con voz firme que él había perdido irrevocablemente ese derecho en el preciso instante en que la etiquetó como estafadora y la abandonó en completa soledad y vulnerabilidad. Afirmó con convicción que había protegido a su hijo de convertirse en el tipo de padre que él representaba en aquella época oscura de su vida. La atmósfera entre ambos se saturó de resentimientos acumulados y una atracción prohibida que ninguno podía negar honestamente. Ricardo, al contemplar a la mujer por quien había desarrollado sentimientos genuinos junto con la evidencia viviente de su paternidad negada, se descubrió en una encrucijada existencial devastadora. Era un hombre formalmente casado y padre de un niño con condiciones médicas delicadas, pero la madre de su heredero legítimo estaba posicionada justo frente a él, revelando la verdad más trascendental y transformadora de toda su existencia adulta. La confrontación en el despacho había representado la detonación que Ricardo necesitaba desesperadamente. Contempló la realidad sin velos ni engaños. No solamente había rechazado a un hijo legítimo, había creado una adversaria que paradójicamente terminó convirtiéndose en su redención inesperada. La fortaleza perfecta que había erigido se desintegraba ante sus ojos, y comprendía con claridad absoluta que no existía posibilidad alguna de retroceder. La primera decisión que Ricardo ejecutó fue iniciar los trámites legales de divorcio. Resultaba imposible continuar perpetuando aquella farsa matrimonial con Mariana por un segundo más.
Ricardo sintió que Mariana merecía conocer la verdad completa sin omisiones. Se posicionó junto a ella en el sofá de la biblioteca y narró exhaustivamente toda la cronología. La arrogancia desmedida de su juventud, el abandono cruel de Isabela en su momento más vulnerable, la negación sistemática de la existencia de Miguel, la semejanza genética abrumadora entre ambos niños y el elaborado plan de retribución que Isabela había ejecutado con precisión quirúrgica. Mariana procesó cada revelación en estado de conmoción profunda. Contrario a manifestar furia esperada, experimentó compasión genuina por el sufrimiento de Isabela y una tristeza abismal por la mentira en la que habían subsistido durante años. En un acto de nobleza extraordinaria que desafiaba las expectativas convencionales, no solamente aceptó la disolución matrimonial sin resistencia, sino que motivó activamente a Ricardo para que buscara el perdón de Isabela y se transformara en el progenitor que tanto Miguel como Lucas merecían tener. Isabela rechazó aceptar con facilidad. Declaró firmemente que el perdón no constituía una transacción comercial negociable y que él debería demostrar mediante acciones concretas y sostenidas que había experimentado una transformación auténtica. Le expresó con crudeza emocional el dolor profundo de Miguel, el sufrimiento de un niño que constantemente cuestionaba por qué carecía de figura paterna presente. Ricardo emprendió su travesía hacia la redención personal. Solicitó una licencia laboral extendida, consagrándose íntegramente al bienestar de ambos hijos, Miguel y Lucas. Los llevaba regularmente a actividades recreativas conjuntas, observando, maravillado, la conexión instantánea y magnética entre los hermanos prácticamente idénticos. Se ofreció como voluntario activo en la institución educativa de Miguel y comenzó a acompañar consistentemente a Mariana en sus sesiones de fisioterapia y rehabilitación médica, evidenciando que había asumido sus responsabilidades no exclusivamente como padre recuperado, sino como ex esposo atento y emocionalmente presente. Isabela presenciaba la metamorfosis gradual. Identificaba finalmente al padre que Miguel siempre había necesitado y merecido. Observaba las actitudes de un hombre que había intercambiado voluntariamente su imperio corporativo por la responsabilidad familiar genuina. El momento más delicado emocionalmente fue la revelación definitiva. Tras varios meses de convivencia progresiva, con Miguel y Lucas refiriéndose mutuamente como hermanos de manera natural, Ricardo, Isabela y ambos niños se reunieron formalmente. Ricardo, con la voz quebrada por la emoción contenida, explicó cuidadosamente a Lucas que tendría un hermano mayor extraordinariamente especial. Posteriormente, dirigió su mirada directamente hacia Miguel sin evasiones. Explicó a su hijo primogénito que había cometido un error devastador e imperdonable en el pasado, que había actuado con inmadurez imperdonable y que, por culpa exclusivamente suya, habían permanecido separados durante 8 años cruciales. Confesó su arrepentimiento profundo y prometió solemnemente convertirse en el mejor padre del mundo desde ese preciso instante en adelante. La reacción de Miguel resultó ser la más dolorosa de presenciar. El muchacho lloró desconsoladamente, procesando la ausencia de 8 años completos, pero finalmente aceptó el abrazo paterno que tanto había anhelado. Lucas, con sus 6 años de inocencia pura, inmediatamente envolvió a Miguel en un abrazo fraternal, sellando definitivamente la unión inquebrantable de los hermanos prácticamente gemelos. 12 meses después de la disolución matrimonial y la revelación familiar,
Ricardo orquestó meticulosamente la propuesta de matrimonio en el mismo parque donde él e Isabela habían sostenido aquella confrontación decisiva sobre venganza y perdón. Seleccionó una locación deliberadamente simple, el banco de madera desgastado donde solían sentarse para observar a sus hijos jugar libremente. Se arrodilló con humildad genuina y extrajo una alianza sencilla de plata sin ornamentos, un símbolo consciente de que su relación ya no se fundamentaría en lujos materiales ni ambiciones corporativas, sino en pureza emocional auténtica. Le expresó a Isabela que no estaba solicitando la mano de Sofía, la empleada doméstica infiltrada, ni tampoco de la Isabela que había abandonado cruelmente años atrás. Estaba pidiendo la mano de la mujer extraordinaria que lo había rescatado de su propia miseria autoinfligida y que le había enseñado el significado verdadero de la palabra familia. Afirmó con convicción absoluta que ella no había destruido su existencia como pretendía originalmente, sino que la había reconstruido desde los cimientos y que la amaba profundamente por su fortaleza inquebrantable y por su capacidad sobrehumana de perdón. Las lágrimas recorrieron libremente el rostro de Isabela. La sinceridad cristalina y la humildad genuina de Ricardo representaban la prueba definitiva e irrefutable de que había experimentado una transformación auténtica y permanente. Aceptó la propuesta sin vacilación y se abrazaron con la certeza absoluta de que habían conquistado legítimamente el derecho de amarse sin restricciones. Ricardo e Isabela contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima y significativa. Se convirtieron en una familia reconstituida, pero profundamente unida por lazos más fuertes que la sangre. Ricardo intercambió su obsesión por beneficios económicos por un propósito de vida trascendental y sacrificó su imperio corporativo por su familia verdadera. La venganza más devastadora de Isabela no consistió en aniquilar a Ricardo como planeaba inicialmente, sino en obligarlo a transformarse en el mejor hombre que potencialmente podía llegar a ser. Él demostró inequívocamente que el amor genuino, el perdón transformador y la responsabilidad inquebrantable constituían los únicos valores que verdaderamente merecían ser perseguidos con dedicación absoluta. Si esta historia de traición, redención y perdón te conmovió profundamente, deja tu like para apoyar el contenido. La pregunta fundamental que esta historia plantea es: ¿consideras que el gesto de Mariana al bendecir esta unión fue un acto de nobleza extraordinaria o de ingenuidad peligrosa? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Y si te apasionan las historias de reencuentros milagrosos e hijos secretos que transforman destinos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva historia de destino que compartimos.